La prisión del pensamiento. Lo que piensas que es la realidad es solo un puñado de impulsos eléctricos. Tu conciencia es una frecuencia. Si esa frecuencia es tu libertad, la pregunta más aterradora es, ¿qué pasaría si alguien pudiera cambiar la estación? Hoy no vamos a hablar de control social. Vamos a hablar de control biológico. La élite no necesita un ejército para someterte, necesita un transmisor. La mente humana, la fuente de tu intuición y tu libre albedrío, está siendo asediada por una guerra invisible. Una guerra de frecuencias. Este es un viaje de 4 fases. Primero, atacaremos la biología para entender el centro de control interno. Segundo, expondremos el latido vital del planeta y el sistema diseñado para silenciarlo. Tercero, revelaremos la arquitectura de la esclavitud en nuestras ciudades. Finalmente, desvelaremos la ciencia oculta del entrainment, la sincronización forzada del cerebro y el protocolo de escape. Prepárate. Estás a punto de ingresar a la verdad en una frecuencia que no te permiten usar. Parte 1. El centro biológico y el asalto químico. 1.1. La glándula pineal, la sede del alma y el conector multidimensional. La glándula pineal es el punto focal de esta narrativa. Anatómicamente, es un pequeño órgano cónico ubicado en el centro geométrico del cerebro, pero es mucho más. Los antiguos, desde egipcios hasta orientales, la veneraron como el tercer ojo, el portal a la conciencia superior. Profundización en la biología de la intuición. La función más importante de la pineal no es el sueño, sino el puente entre la química y la energía. Es la única glándula que no está separada por la barrera hematoencefálica, lo que significa que está en contacto directo con el torrente sanguíneo, haciéndola vulnerable, pero también excepcionalmente poderosa. El enigma de la DMT. Profundicemos en la dimetiltriptamina, DMT. La glándula pineal es capaz de sintetizar este potente triptófano. La DMT no solo está asociada a los estados de sueño profundo, sino que es la llave a la experiencia visionaria. Argumentamos que una glándula pineal activa permite al cerebro operar en estados de máxima coherencia, sintonizando información que el cerebro lógico, o beta, ignora. Una glándula pineal activa significa un ser humano intuitivo, empático y difícil de engañar. Los cristales de la antena. El verdadero secreto de la glándula pineal son sus microcristales de apatita, compuestos de fosfato de calcio. Estos cristales no son tejido muerto, son estructuras que presentan piezoelectricidad. Esto es fundamental. La piezoelectricidad significa que bajo presión o exposición a campos electromagnéticos, estos cristales generan una carga eléctrica. La pineal no solo recibe ondas, sino que actúa como un transductor activo, convirtiendo las vibraciones cósmicas y terrestres en señales neurales. Es la antena biológica más sofisticada que poseemos. 1.2. El agente químico principal, la estrategia del flúor. El primer paso de la esclavitud es silenciar esta antena. Esto se logra a través de la calcificación de la glándula pineal, el depósito progresivo de fosfato de calcio que, irónicamente, se acelera por la exposición a otra sustancia. El engaño de la fluoración. La historia de la fluoración masiva del agua debe ser narrada con precisión. El uso del fluoruro de sodio, un subproducto industrial, en los suministros de agua a partir de mediados del siglo XX, se promovió como una medida de salud dental. Sin embargo, estudios toxicológicos y ambientales demuestran que el flúor tiene una afinidad química única con el tejido pineal. Actúa como un imán para el calcio, acelerando la formación de la arena cerebral o acérbulos. La implicación profunda. La calcificación pineal está directamente relacionada con la disminución de la producción de melatonina. Un ciclo de sueño alterado es un ciclo de vida desordenado. Pero, en el contexto de la DMT y la intuición, la calcificación es un acto de supresión de la conciencia. Es la instalación de una tapa mineral que impide que los cristales piezoeléctricos puedan vibrar correctamente, bloqueando la capacidad del cerebro para sintonizar las frecuencias bajas y sanadoras, alfa y teta, y la información sutil. 1.3. La toxicidad electromagnética, metales y aditivos. La pineal no trabaja sola, necesita un sistema nervioso limpio. La segunda capa del ataque químico es la saturación de metales pesados y neurotoxinas que introducen ruido en el circuito neuronal. El cortocircuito metálico, el mercurio, presente en amalgamas dentales y algunos productos, y el aluminio, vacunas, antitranspirantes, aditivos, no son solo venenos, son microantenas en el cerebro. El tejido graso del cerebro los absorbe, y su presencia metálica altera la conductividad eléctrica de las neuronas.
Estos metales actúan como amplificadores y distorsionadores, tomando el ruido de frecuencia externa, que veremos en la parte 2, y lo introducen directamente en el circuito biológico. La trampa alimentaria. El glutamato monosódico, GMS, es un ejemplo perfecto de un disruptor de frecuencia químico, como la excitotoxina, que sobreexcita las neuronas, obligándolas a disparar constantemente. Esto fuerza al cerebro a un estado de beta hiperactivo, de ansiedad y atención superficial, agotando el recurso neuronal y haciéndonos incapaces de acceder a la calma profunda del estado alfa, donde la intuición se procesa. El asalto químico es la estrategia para crear un cerebro biológicamente indefenso y resonante al ruido externo. La antena pineal está cegada por el calcio, y los circuitos neuronales están llenos de interferencia metálica y sobreestimulación química. Parte 2. El latido cósmico y la anestesia de la Tierra. 2.1. El pulso sagrado, la revelación de la resonancia de Schumann. La resonancia de Schumann, RS, es la frecuencia vital del planeta. Es el pulso electromagnético constante que existe en la cavidad entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. El número mágico, 7.83 Hz. El valor fundamental de esta resonancia es de aproximadamente 7.83 Hz. Este número no es solo una medida física, es la frecuencia de la sanación y la coherencia. El latido de la Tierra. La sincronización humana. Esta frecuencia se correlaciona directamente con el rango de las ondas cerebrales alfa y teta, 4 a 12 Hz, asociadas con la meditación profunda, la regeneración, la creatividad sin esfuerzo y la conexión intuitiva. El estado natural y más potente del cerebro humano es estar sincronizado con los 7.83 Hz de la Tierra. Es la base de nuestro bienestar. La prueba de la NASA, la desconexión es letal. Los estudios de la NASA demostraron que los astronautas, al estar aislados de la resonancia Schumann en el espacio, desarrollaban graves problemas de salud, desorientación y disfunción psicológica. La solución no fue química, fue instalar generadores Schumann en las naves. Si la propia élite reconoce que esta frecuencia es crucial para la vida humana, su anulación en la superficie terrestre no puede ser accidental. 2.2. La invasión del espectro, el 5G y el ruido blanco. El objetivo del sistema de control es sencillo: anular la resonancia Schumann e inyectar una frecuencia propia. La máquina de ruido blanco, la infraestructura 5G y 6G, con su arquitectura de ondas milimétricas y densidad de antenas, es la herramienta perfecta. Su problema principal no es la radiación en sí misma, aunque es un factor, sino su capacidad para crear un ruido electromagnético omnipresente y masivo. Este ruido opera en rangos que ahogan y distorsionan el sutil pulso de 7.83 Hz. El cerebro, que ya tiene una glándula pineal calcificada y circuitos metálicos, ahora no tiene referencia de calma. La trampa de la velocidad. El marketing de las telecomunicaciones vende la velocidad como progreso, pero la verdad oculta es que la alta frecuencia del 5G mantiene al cerebro alejado de las bajas frecuencias sanadoras y lo obliga a operar en un estado de desincronización constante. La tiranía de la coherencia. La vida en la ciudad moderna es un experimento de anestesia planetaria. Nos han desconectado del pulso sanador de la Tierra. Si el cerebro no puede sintonizar la calma natural, se ve obligado a sintonizar el caos artificial, lo que resulta en la epidemia moderna de ansiedad y TA. 2.3. Geoingeniería y la manipulación de la ionosfera. El ataque a la frecuencia se escala a nivel planetario, afectando la propia generación de la resonancia de Schumann. El proyecto HAARP y la cavidad Tierra-ionosfera. La resonancia de Schumann se genera y se mantiene en la cavidad entre la Tierra y la ionosfera. Proyectos de alta energía, como el sistema HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, están diseñados para calentar o manipular grandes secciones de la ionosfera con ondas de radio potentes. El silenciamiento activo. Cualquier manipulación de la ionosfera altera directamente la resonancia de Schumann. La hipótesis es que HAARP no solo se usa para investigación climática o geofísica, sino también como un generador de interferencia a escala planetaria. Puede inyectar frecuencias específicas, o más siniestro aún, silenciar las resonancias naturales, creando un vacío electromagnético que puede ser llenado por las frecuencias de control. La tecnología se convierte en una herramienta para reescribir la sinfonía natural del planeta. Parte 3. La arquitectura de la esclavitud y el enfoque neuronal. 3.1. La ciudad como jaula de Faraday. La cárcel no son solo las ondas, es la estructura física donde vives. La arquitectura moderna es un sistema de bloqueo. El diseño antirresonancia, las grandes estructuras urbanas, compuestas por acero y hormigón, son el ejemplo perfecto de una neuroarquitectura de la ansiedad.
Estas estructuras actúan como jaulas de Faraday parciales y distorsionadoras. Bloquean el acceso a las frecuencias naturales de la Tierra, RS, y, al mismo tiempo, amplifican las frecuencias de ruido y los campos electromagnéticos dañinos generados internamente, como el Wi-Fi, teléfonos, microondas. La desconexión del grounding. La prevalencia del asfalto y el hormigón aísla físicamente a las personas de la Tierra. El contacto con la Tierra, grounding, es esencial, ya que permite que el cuerpo se equilibre con los electrones libres de la Tierra, neutralizando la inflamación y el estrés oxidativo. La vida urbana es un experimento masivo de aislamiento eléctrico que nos mantiene en un estado crónico de estrés biológico. El contraste de la geometría sagrada. Contrastemos esto con la arquitectura antigua. Las grandes construcciones, templos, pirámides, utilizaban proporciones basadas en la geometría sagrada y materiales orgánicos que no solo resistían el tiempo, sino que actuaban como amplificadores naturales de la energía telúrica y cósmica. El diseño moderno, frío, angular y de acero, es una renuncia deliberada a esa armonía vibracional. 3.2 Neurociencia del miedo, la frecuencia beta y el consumo. El sistema de control de frecuencia se sostiene con el estado mental que promueve el miedo. La epidemia beta, el flujo constante de noticias de crisis, miedo y negatividad, el contenido high beta en medios, no es accidental. Mantiene al cerebro en un estado de alerta elevada, la respuesta de lucha o huida. Un cerebro en miedo constante es un cerebro que no puede entrar en la reflexión profunda ni en el pensamiento creativo. Es un cerebro reactivo, fácil de manipular. El consumidor ansioso. El estado beta perpetuo es perfecto para la economía de la esclavitud. Un cerebro ansioso es un consumidor voraz, siempre buscando una solución externa para un malestar interno que es, en realidad, inducido por la frecuencia. La industria de la salud mental se convierte en un sistema que trata los síntomas, ansiedad, depresión, con química, sin atacar la causa, la desincronización electromagnética. La esclavitud energética. El objetivo final del cerebro silenciado es mantener a la humanidad como un recurso energético. Las bajas vibraciones, miedo, ira, culpa, consumen menos energía neuronal para el control y generan una energía psíquica que, según algunas teorías esotéricas, alimenta a una entidad de control que se beneficia de la baja resonancia colectiva. 3.3. El engaño subliminal y la modulación de ondas. La última capa de control es la inyección directa de señales subliminales a través de la frecuencia. El efecto del brain entrainment. La neurociencia prohibida demostró el concepto de arrastre cerebral, entrainment. Se trata de la capacidad de una señal externa, visual, auditiva o electromagnética, de forzar al cerebro a sincronizar sus propias ondas cerebrales con la frecuencia de la señal. Si se inyecta una señal de 15 Hz, el cerebro, que ya está químicamente comprometido, comienza a vibrar a 15 Hz, induciendo el estado beta de alerta. Binaural beats y tecnología oculta. Este principio no es nuevo. Los binaural beats se usan para inducir relajación, teta, pero el mismo principio se puede aplicar para inducir el pánico, el desorden o la obediencia. El entorno de ruido electromagnético y la tecnología de audio, auriculares de alta fidelidad, se convierten en conductos para inyectar estas frecuencias moduladoras, manteniendo la población en un estado de sugestión pasiva. Parte 4. La ciencia oculta y el protocolo de liberación. 4.1 La ingeniería inversa, descalcificación y desintoxicación. El primer paso para la liberación es reconquistar la biología interna comprometida en la parte 1. Protocolo de la glándula pineal. La descalcificación no es un mito. Sustancias como el yodo naciente, la vitamina K2, el tamarindo o el bórax tienen propiedades demostradas para quelar el fluoruro y movilizar el calcio depositado. Esto no es solo una limpieza física, es la reactivación de la antena. Purificación de circuitos. La desintoxicación de metales pesados, mercurio, aluminio, es vital para eliminar la interferencia interna. Al eliminar estas microantenas del tejido cerebral, se reduce la amplificación del ruido externo y se restaura la conductividad natural de las neuronas, permitiendo que las frecuencias sanadoras sean procesadas. El reseteo químico, la transición a una dieta antiexcitotoxina, eliminación de GMS, aspartamo, permite que el cerebro salga del estado de beta perpetua. Al reducir la sobrecarga, se crea el espacio neuronal para que los estados alfa y teta puedan surgir naturalmente. 4.2 El acto radical, sincronización con la Tierra. La reconexión con la frecuencia planetaria es el segundo y más poderoso acto de resistencia. La terapia de grounding,
La acción más simple y radical es el contacto directo con la tierra, grounding. Caminar descalzo sobre la hierba, la arena o el suelo. Este acto permite que el cuerpo absorba los electrones libres de la tierra, equilibrando su carga eléctrica. Es un interruptor electromagnético que anula el estrés y fuerza al cerebro a sintonizar la resonancia de Schumann. El desafío al ruido. La elección consciente de desconectarse de la malla densa de ruido es crítica. Reducir la exposición al Wi-Fi, al 5G y las pantallas, especialmente de noche. Al reducir el ruido ambiental, se permite que la sutil señal de 7.83 Hz sea escuchada nuevamente por la pineal recién descalcificada. Uso estratégico de la frecuencia. La música, los tonos binaurales o los generadores Schumann pueden usarse tácticamente para inducir el entrainment de manera positiva. Al escuchar tonos en el rango de 8 a 12 Hz, se reeduca al cerebro para que regrese a la frecuencia de la calma, la creatividad y la intuición. 4.3. El despertar y la declaración de soberanía. La última fase es la transformación del esclavo en soberano. La meditación como acto de guerra. La meditación no es un hobby, es la práctica activa de la autosincronización. Al llevar la mente al estado alfa y teta, el individuo corta el cordón de control de la frecuencia beta impuesta por el sistema. El cerebro coherente genera una frecuencia interna fuerte que es mucho más difícil de modular externamente. El cerebro coherente como arma. La ciencia de la coherencia cardíaca y cerebral demuestra que un ser humano en un estado de calma profunda, alfa y teta, tiene una influencia energética positiva en su entorno. Al operar en la frecuencia de la Tierra, el individuo se convierte en un generador de conciencia que contrarresta el caos. El final de la esclavitud. El control de la frecuencia se basa en la ignorancia. Al conocer el plano de la cárcel, la glándula pineal, la resonancia de Schumann, el beta, la cárcel se disuelve. El cerebro humano, una vez liberado de la calcificación y sincronizado con la Tierra, recupera su poder intuitivo y su libre albedrío. No puede ser dominado por el miedo porque ha sintonizado la frecuencia de su propia soberanía. El despertar del tercer ojo. Hemos viajado a través de los circuitos de tu propia mente y hemos encontrado la prisión. La glándula pineal es el testigo silenciado, la resonancia de Schumann es la voz de la tierra que se ahoga, y el ruido es el sistema de fibra óptica de la esclavitud. No estás loco, solo estás mal sintonizado. La guerra por tu mente no se libra con balas, se libra con hertz. Y la única forma de ganarla es cambiar tu frecuencia. Ahora que conoces la verdad del asalto químico, el ruido electromagnético y la neuroarquitectura, tienes el poder de desconectarte del sistema de control y sintonizar la frecuencia de tu propia soberanía. Si este video ha activado una frecuencia de verdad en tu mente, compártelo. La única forma de que la celda se abra es que todos empecemos a vibrar al mismo ritmo. Y recuerda, el cerebro que se atreve a sintonizar la Tierra es la única mente que no puede ser esclava. Esto fue Hipótesis Misteriosas.